Hola hermanos, reciban un saludo de parte mía y de mi familia. Espero que todo vaya bien. La semana pasada no logré cumplir el objetivo del tiempo. Me pasé un poco. Esta semana espero no pasarme del tiempo. Seguimos en Epístola de los Filipenses del apóstol Pablo. Hoy vamos a empezar una serie de 4 partes desde el versículo 12 hasta el versículo 26. Se va a titular El gozo del ministerio. Hoy vamos a empezar con la primera parte, que consta de 3 versículos, que es el versículo 12 hasta el versículo 14. El tema de hoy es el gozo del ministerio a pesar de las pruebas, con tal de que avanzara la causa de Cristo. Lo primero es recordar que el gozo es un regalo de Dios, es un don de Dios, y el que lo reparte es el Espíritu Santo. Aún así, nos podemos dar cuenta que el gozo no siempre es constante y pleno. La única razón válida, hermanos, para que un creyente pierda el gozo es el pecado, porque el pecado daña la comunión con Dios, quien es la fuente del gozo. Las actitudes pecaminosas son como gusanos en una manzana. El descontento, la amargura, el enfado, la duda, el temor y el negativismo echan a perder el gozo. Por consiguiente, la única manera de recuperar el gozo perdido es arrepentirse de esos pecados y volver a la adoración y a la obediencia a Dios. Nada aparte del pecado, sin importar lo difícil, lo doloroso o incluso lo decepcionante que sea, debería de robarnos el gozo. Lo triste es que incluso pequeñeces logran robarnos el gozo cuando reaccionamos de una manera pecaminosa. Estas cosas llevan con facilidad al creyente a dudar del Señor, de su sabiduría y de su provisión generosa. Por desgracia, los creyentes no son ajenos a los problemas y a las dificultades. Todo lo contrario, los problemas y las dificultades nunca faltan. Además de eso, el creyente debe encarar la persecución que pudiera venir por causa de la fe. Jesucristo dijo: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros los perseguirán. Juan 15:20. Poco después agregó: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Jesús nos aseguró que la persecución y los problemas no iban a faltar. Pero estos no vienen a la vida del creyente con el propósito de hacerlo infeliz. Esto lo podemos comprobar en la vida del apóstol Pablo. Como ya hemos mencionado, Pablo no era ajeno a estas aflicciones. Cuando Pablo escribe la carta a los filipenses, él se encontraba encadenado a un soldado romano las 24 horas del día y estaba viviendo en una casa alquilada. No tenía privacidad para comer, para dormir, para escribir, para orar, para predicar, para enseñar o aún para recibir visitas. Siempre se encontraba vigilado. Observemos lo que tenemos hasta ahora, hermanos. Número 1, el gozo es un regalo de Dios. Número 2, el único motivo por lo que un cristiano debería perder el gozo es por el pecado. Y número 3, las circunstancias difíciles de la vida llevan al creyente a la amargura, al enfado, a la duda, lo que es pecado. Teniendo esto en mente, podemos decir que a pesar de esto, el gozo en el ministerio es posible. Pablo lo logró. Vamos a dividir Filipenses capítulo 1 del versículo 12 al 26 en 4 secciones. En cada sección vamos a estudiar un aspecto del ministerio de Pablo. Número 1, el gozo a pesar de las pruebas, con tal de que avanzara la causa de Cristo. Filipenses 1, 12 al 14. Número 2, el gozo a pesar de los adversarios, con tal que el nombre de Cristo fuera proclamado. Filipenses 1, 15 al 18. Número 3, el gozo a pesar de la muerte, con tal de que el Señor fuera glorificado. Filipenses 1, 19, 21. Número 4, el gozo a pesar de estar en la carne, con tal de que eso redunde en provecho para la iglesia. Filipenses 1, 22 al 26. Quiero dar un énfasis especial a lo que significaron las pruebas a la vida de Pablo y a su ministerio. A modo de paréntesis menciono, no hay hermano en la iglesia que no sufra pruebas,
pero es evidente que las pruebas se intensifican a aquellos que están en un ministerio. El escoger el camino del servicio del Señor es escoger un camino difícil de transitar, donde vamos a encontrar oposición y opositores de todo tipo. Teniendo esto en claro, Pablo empieza hablando: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Filipenses 1:12. Ya sabemos qué cosas le habían sucedido a Pablo, y aún así él se gozaba porque eso más bien había sido para el progreso del Evangelio. Observemos el texto nuevamente. La palabra progreso que ocupa Pablo es procope. No solo describe el avance, sino la superación de obstáculos. El verbo en cuestión se empleaba para referirse a un grupo de exploradores o militares que se abrían paso a través de la selva y de la maleza, y que avanzaban con lentitud, con gran esfuerzo y trabajo. El progreso del que habla Pablo es un progreso a través de muchos obstáculos, a través de muchas pruebas, pero al final de cuentas es un progreso. Lejos de lamentarse o resentirse o quejarse por sus privaciones, Pablo las consideraba un elemento ineludible de su ministerio. Estas pruebas a sus ojos no eran más que pequeñeces de un precio que él está más que dispuesto a pagar, porque Dios usó esas pruebas como medio para favorecer el progreso del Evangelio. Hermanos, vale la pena sufrir por el progreso del Evangelio. Quiero ilustrar este punto con la siguiente historia del conocido predicador Juan Bunyan. La predicación de Bunyan era poderosa y reconocida, pero a los líderes de la iglesia de Inglaterra del siglo XVII le resultaba tan molesto que lo encarcelaron para silenciarlo. Él rehusó callar y empezó a predicar en el patio de la cárcel. Allí no solo tuvo un público entre los prisioneros, sino que cientos de ciudadanos se acercaban a diario a la prisión para escuchar desde afuera la enseñanza de las Escrituras. Lo silenciaron poniéndolo en un profundo calabozo de la cárcel y prohibiéndole predicar. Aún así, en ese silencio habló con más vehemencia y a más personas de lo que hubiera podido imaginar, porque fue durante ese tiempo que escribió El progreso del peregrino, el gran clásico cristiano que ha comunicado el mensaje del Evangelio a millones en todo el mundo. Durante varios siglos fue el libro más leído y traducido en el mundo después de la Biblia. Los opositores de Bunyan pudieron detener su predicación unos pocos años, mas no frenar su ministerio. Más bien facilitaron la expansión del mismo desde las profundidades de una prisión hasta los confines de la tierra. Las pruebas no pueden parar el ministerio, hermanos, ni robarnos el gozo al hacerlo. Pablo podía decirle a quienes lo perseguían lo mismo que José a sus hermanos después de que lo vendieron como esclavo. No me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 45:8 y 50:20. Un incalculable número de santos de Dios han podido corroborar esa verdad. Como siempre, el Señor puede transformar los intentos de frenar su reino en instrumentos para su progreso. Pero la obra suprema de Dios que demuestra que las pruebas no pueden frenar el ministerio fue la cruz del Calvario. Dios utilizó los malvados planes del hombre y de Satanás para llevar a cabo sus propósitos divinos. Con su muerte y resurrección, Jesucristo venció al pecado y la muerte, derrotó a Satanás y ofreció una redención para siempre a todos los que se vuelvan a Él con una fe sincera y salvadora. A continuación, Pablo señala el alcance de sus prisiones. Él dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Filipenses 1:13. Los resultados de la estadía de Pablo en Roma eran bastante predecibles. Pablo se encontraba en aquella casa alquilada, atado a un soldado romano de día y de noche, lo que era incómodo, pero también era ideal, porque aquellos soldados que se turnaban para estar encadenados a Pablo no tenían más remedio que escuchar la predicación y las pláticas que Pablo tenía con las personas que lo visitaban.
Lo que para la mayoría de personas, incluso para cristianos, pudiera parecer un completo desastre, fue una oportunidad inigualable para el progreso del Evangelio. F. B. Meyer comenta al respecto. En ocasiones, la casa alquilada estaría llena de personas que escuchaban las palabras de vida del apóstol Pablo, y después de irse las personas, el guardia se sentaría a su lado con muchas inquietudes respecto al significado de las palabras que aquel extraño prisionero pronunciaba. Otras veces, cuando ya todos se habían ido, y en especial durante la noche, soldado y apóstol quedaban a solas para hablar, y en esas horas oscuras y solitarias, el apóstol le contaría a un soldado tras otro el relato de su noble carrera en años pasados, de su oposición contra Cristo y de su conversión. Hermanos, muchos fueron los que se convirtieron en ardientes cristianos gracias a la predicación de Pablo estando encadenado. Y estos convertidos iban a sus familias y compartían su nueva fe. Después estas familias compartían su fe con otras familias. Quiero que observen cómo una situación tan mala Dios la puede usar y la puede transformar en algo tan bueno. ¿Se dan cuenta cómo cada prueba en la vida de Pablo se convertía en una oportunidad para el progreso del Evangelio? Por último, vamos a poner atención al verso 14 que dice así: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Filipenses 1:14. La influencia de Pablo era penetrante y de grandes proporciones, y no solo para algunos creyentes, sino a la mayoría de los hermanos, quienes recibieron aliento gracias a sus prisiones. Podemos pensar que antes de sus prisiones los creyentes eran temerosos o al menos reacios a comunicar el Evangelio, a comunicar su fe. Pero al ver cómo Dios guardaba y bendecía la vida y ministerio del apóstol Pablo, a pesar de la persecución, a pesar del cautiverio, el ánimo de los hermanos se renovó, su valentía y su celo se intensificaron. La fortaleza de Pablo se volvió la de ellos a medida de que su ejemplo tocaba más corazones. Hermanos, es natural que los cristianos de hoy en día aprecien la libertad para proclamar el Evangelio que gozan. Sin embargo, muchos, si no es que la mayoría de las grandes difusiones de la fe y los avivamientos espirituales de la iglesia han ocurrido en tiempo de persecución y oposición. Las circunstancias de Pablo excedían la capacidad de comprensión de la mayoría, y aún así era un ejemplo de gozo, contentamiento y paz. Es evidente que dichas cualidades internas no se basaban en su comodidad física, posesiones, libertad, gratificación personal, reputación o prestigio. Se basaban por completo en su confianza en su Señor soberano, lleno de gracia y en el progreso del Evangelio. Vamos a recapitular un poco los 3 puntos que vimos. Número 1. El camino para el progreso del Evangelio está lleno de oposición, pero al final vale la pena. Número 2. Las pruebas no detenían el avance del Evangelio, lo impulsaban. Y número 3. Las prisiones de Pablo daban valor a los hermanos a predicar más el Evangelio. Aunque estamos viviendo en tiempos de prueba, hermanos, el ministerio de la iglesia no se va a detener, porque vale la pena seguir adelante, porque las pruebas, hermanos, nos impulsan y nos dan nuevas oportunidades para el ministerio. Al final, Dios puede transformar algo terrible en una excelente oportunidad, y vale la pena por el progreso del Evangelio. Termino diciendo: las circunstancias difíciles nunca han hecho mal a los verdaderos creyentes, sino todo lo contrario. Es la comodidad la que nos debe preocupar. De esta manera hemos llegado al final de la clase de hoy. Hermanos, que Dios les bendiga, cuídense y nos vemos pronto.